Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia y espero que estén teniendo una excelente semana porque hoy les traigo un video bastante interesante con los últimos acontecimientos que se están sucediendo a nivel mundial, sobre todo con las tensiones que ha provocado Estados Unidos en diferentes lugares del mundo a través de la guerra comercial, disputa con los socios europeos y ahora un conflicto con Irán. Entonces vemos que la situación geopolítica se complica, vemos que también los países responden, en este caso pues Irán en las últimas horas, como vieron en los medios de comunicación, seguramente ha lanzado un ataque contra Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista del trading, de las inversiones, activos como el oro, el Bitcoin y el petróleo reaccionaron pues inmediatamente a estos acontecimientos. Vamos a hablar de qué nos depara en el año 2020 estos activos, también la plata, que no se nos olvide. Y vamos a ver en este entorno geopolítico complicado qué oportunidades de inversión tenemos, qué oportunidades de trading tenemos y también desde el punto de vista económico y social, qué nos depara el año 2020. También, por supuesto, analizaremos las gráficas, como ya les mencionaba, vemos el comportamiento que tuvo el oro. El día de hoy Trump ha dado un discurso y bueno, los mercados se calmaron un poco y estamos viendo muchísima volatilidad, como se puede ver acá, también con los precios del petróleo. Vamos a ver si realmente lo que dicen los analistas es cierto, de que el petróleo podría volver a pasar la barrera psicológica de los $100. Así que bueno, vamos a entrar de lleno en materia con lo que ha pasado entre Estados Unidos e Irán. Por supuesto que en uno de mis últimos videos les explicaba que no íbamos a una situación de paz mundial, en una situación en la que realmente estos países se pusieran de acuerdo. De hecho, en el discurso que dio Trump hoy, dio como una especie de informe de los daños que recibieron las instalaciones, etc. Afortunadamente, bueno, no hubieron víctimas de este ataque, pero no da ninguna salida ni solución, no hay ningún contacto diplomático de alto nivel entre los países. Simplemente es un momento de un ataque, se retrocede, se avanza y es como una partida de ajedrez estratégicamente. Estos dos países se están enfrentando en el Medio Oriente. Todo esto está ocurriendo en suelo iraquí, que me imagino que para este país y sus ciudadanos también debe ser una situación bastante angustiante tener a estas dos potencias peleándose entre sí en su territorio, ¿no? Entonces todo esto ha causado, por supuesto, temores, especulación, sobre todo una gran especulación, y está afectando los mercados, sobre todo, por supuesto, como ya les decía, el oro, el petróleo y el Bitcoin, que también tuvo ese detalle extra, ese rendimiento que nos ha dado hace poco. Entonces, bueno, yo prácticamente no veo una salida de este tema, y esto se complica porque el día 15 de enero se supone que Trump debe de firmar un acuerdo comercial con China, y los mercados están esperando esa firma de un acuerdo de fase 1, el cual, bueno, ustedes saben que yo he sido bastante escéptico y que se ha prolongado en el tiempo y siempre atrasan la fecha y la atrasan y la atrasan, o surge algo o algún tweet. De hecho, estamos viendo que el papel que está jugando esta plataforma, esta red social Twitter, entre amenazas y cuestiones que se dicen por ahí los presidentes, es realmente extraordinario, es algo nuevo de esta época. Y para mí creo que le quita bastante seriedad al tema de las relaciones internacionales, como cuando dos presidentes que parecen niños se responden y se insultan y se atacan y se amenazan de una forma pues bélica a través de esta cuenta, a través de sus cuentas de Twitter, ¿no? Entonces creo que es algo bastante infantil que están haciendo, sobre todo Trump, que se ha dedicado muchísimo a tuitear y a causar controversia, y sabemos que el mercado sigue su cuenta de Twitter, así que estamos en un mundo que realmente es impresionante de ver cómo los mercados siguen este comportamiento a través de las cuentas de Twitter de estos líderes, ¿no? Eso también es algo que nos lleva mucho a la reflexión en la importancia hoy día de las redes sociales, efectivamente, ¿no? Entonces, la situación es, para mí, va a seguir aumentando en tensión, aunque ellos digan, como dijeron en el discurso, de que no iban a haber una escalada militar, tal vez en el corto plazo no, pero sin duda alguna esta respuesta que ha tenido Estados Unidos de Irán no se va a quedar así, y ellos escogerán algún otro blanco y seguirán selectivamente atacándose entre ellos. Así que creo que esto será muy bueno para el oro, el petróleo y el Bitcoin. De hecho, las gráficas nos lo están mostrando. Si tengamos momentos de inestabilidad y alta volatilidad, igual debemos mantener nuestras posiciones y no dejar que la psicología del trading nos venza en las inversiones, porque si así está empezando el año 2020, imagínense a mediados de año o a finales de año todo lo que nos depara. Así que bueno, hay que estar haciendo un seguimiento intensivo a la situación del Medio Oriente, y que se viene uniendo, como ya les digo, al tema financiero, porque recuerden que la Reserva Federal sigue imprimiendo dinero, seguimos rescatando a los bancos con las operaciones repo, y vean que hemos alcanzado un nuevo máximo en el balance general de la Reserva Federal. El balance general es aquel donde se están juntando todos estos activos que compran los bancos centrales, sobre todo
Es una tendencia que estamos viendo que empezó con el Banco de Japón, que ha comprado hasta el 70% de los activos de la bolsa de ese país para que este mercado no caiga. Así vemos como los europeos también tienen tasas de interés negativas tratando de alentar este mercado. Y por supuesto Estados Unidos no tuvo más alternativa que hacerlo, porque si la deuda a nivel internacional subiera, los intereses un poquito, todas las empresas, por ejemplo, que están en máximos de deuda corporativa, se entrarían en una situación de impagos que causaría un efecto dominó a nivel internacional. Entonces se le suma ahora la tensión geopolítica a todos estos eventos. Yo creo que si la escalada y la guerra continúa, por supuesto que la Reserva Federal seguirá bajando las tasas de interés, porque tienen que buscar una forma de financiar estas guerras, y por supuesto emitiendo mucho dinero barato es una manera de hacerlo. Así que bueno, esto se le suma a las tensiones que ya teníamos, cosa que es excelente para el oro. Como ya he venido explicando, durante todo el año 2019 se hicieron caso a la recomendación de comprar el metal o de invertir en él de una u otra forma, sea por ETF o por haciendo trading, pues han tenido que tener un rendimiento extraordinario, sobre todo con lo que ha empezado en el año 2020, que ha empezado el oro, valga la redundancia, a superar a los rendimientos de la bolsa. Entonces, muy importante esto. En cuanto al tema del petróleo, si subirá más de $100, recuerden que Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz. Por ahí circulan muchos tanqueros y este tipo de embarcaciones que llevan petróleo al resto del mundo, aunque Estados Unidos alega que ya no es tan dependiente del petróleo, pero ya tampoco es el mayor consumidor. El mayor consumidor de petróleo del mundo es China en este momento. Entonces, sin duda alguna, este conflicto tampoco le convendría al lado chino, porque podrían ver mermado su suministro de petróleo si esto ocurriera, lo cual podría llevar a una intervención de este país para asegurar, por supuesto, su suministro de petróleo. Recuerden que cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, a Japón se le hizo un embargo petrolero, y fue una de las cuestiones que los llevó a entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta situación, ya que Irán controla pues este estrecho básicamente, y Estados Unidos no va a permitir tampoco que lo cierren. Entonces esto podría ser otro punto de inflexión que también Irán pudiera utilizar para meter presión. Recuerden que Trump ha anunciado el día de hoy que van a implementar más sanciones contra este país, así que ya veremos qué ocurre con el petróleo. Ya también ahorita en el análisis técnico y con las gráficas vamos a ver si hay la posibilidad de llegar a este precio o incluso más allá. Y ya finalmente, para ir finalizando también con el aspecto fundamental, quería nombrar o mencionar lo que está pasando en España. Muchas personas me siguen de ese país que tanto quiero, España. Realmente, bueno, vemos lo que está ocurriendo acá con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y cómo esto afectó a la bolsa, y con muchísima razón los inversionistas están preocupados, porque siempre que tenemos este tipo de gobiernos de corte socialista con pinceladas de comunismo, pues obviamente los mercados reaccionan. Yo vengo de un país donde lamentablemente Venezuela, pues hemos visto los estragos que causó el socialismo, y realmente son nefastos, han afectado pues la vida, tanto por supuesto mi vida y la de muchas personas que yo conozco, y realmente ha sido terrible lo que ha pasado con esto. Gracias a Dios, que bueno, por decirlo así, España está dentro de la Unión Europea y eso nos protege un poco también, ¿no? Pero realmente España la veo muy mal, el tema de los fondos de los fondos de pensión, pues el déficit público que tienen, la cantidad de impuestos, el tamaño del Estado es enorme, contrata muchas personas, así que la economía española está pues bastante expuesta a riesgo, pienso yo. Y como sé que muchas personas me siguen allá, la única salida que tenemos es una preparación, ir comprando estos activos que hemos venido recomendando, que podemos sacar del sistema financiero, de modo que podemos proteger nuestro patrimonio, porque es muy difícil y es algo muy duro, se los digo en serio, llegar a la vejez, por ejemplo, y no tener una pensión, o que tu dinero se haya devaluado tanto y no te alcance ni para comprarte un helado con todos los ahorros de tu vida. Eso ya ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo en el futuro. Así que amigos, tomen sus previsiones y eviten que sus familias sean destrozadas por estos gobernantes y políticos, porque al final, incluso si sumamos el tema de Estados Unidos, de Irán y de España, todos son de la misma calaña y solamente están por ciertos intereses que ellos defienden allí, y no son los tuyos ni los míos. Y la verdad que nunca me cansaré de decirlo, y mientras tenga una voz en internet lo seguiré denunciando constantemente, amigos, porque por experiencia personal, en carne propia, lo he visto, lo viví en mi país y sigo viendo cómo esto ocurre en el mundo. El problema es que estamos siempre viendo estas cosas detrás de una pantalla y no creemos que nos puedan ocurrir. A veces vemos esto como entretenimiento para pasar el rato, pero cuando nos toca la realidad a la puerta, puede ser muy duro y muy rápido
y nos puede dejar sin nada, amigos. Así que bueno, es una reflexión personal que quería compartir con ustedes. Muy atentos a este tema. Ahora sí, vamos a entrar en el tema del análisis técnico de Bitcoin. Vimos el día de ayer, efectivamente, cómo se rompe una zona, un rango, que es una definición que usamos en análisis técnico, cuando el mercado no lleva una tendencia clara y está lateralizando. Estas son zonas de acumulación donde se intercambian el activo. Algunas manos débiles están vendiendo porque vienen precisamente de un mercado bajista. Esta es la psicología que está imperando ahorita. Venimos de un mercado bajista y ya en estos niveles de soporte, por supuesto, el pesimismo aumenta y siguen dando proyecciones de precios más bajos. Así ocurrió en el anterior mercado bajista de Bitcoin, donde proyectaban precios de $2,000, $1,000. Entonces, eso es lo que ocurre. Algunas manos cambian y venden sus Bitcoin acá y otras manos están comprando, y en algún momento el precio hace, por supuesto, este tipo de rupturas y movimientos abruptos que también van, por supuesto, correlacionados con las actividades del mundo o de la economía. En este caso, pues la tensión geopolítica causó que Bitcoin reaccionara al mismo tiempo que ha venido reaccionando el oro y otros activos ante estas noticias. Así que bueno, eso es lo que está ocurriendo. El mercado tiene esa psicología. Para mí esta es una excelente franja para comprar. De hecho, yo he explicado que en esta zona hasta los 5.500 ya debería ser el fin del mercado bajista. Así que podemos tener oscilaciones de precio acá muy interesantes. El gran tema para saber si Bitcoin va a continuar subiendo es que pase precisamente, vean cómo el mercado tiene memoria, la línea de tendencia descendente. Ese es su punto más importante que tiene que pasar para confirmarnos una continuación de la tendencia, romper la bandera y continuar al alza. También creo que el nivel de los $10,000, este mínimo que está aquí, perdón, este máximo más bajo que está acá en relación a los anteriores, es también un nivel importante que nos daría una segunda confirmación de un cambio de tendencia definitivo y la continuación del bull run. Como ya yo he explicado, Bitcoin tiene muchísimas razones para continuar subiendo, y entre ellas es que es un activo que está ayudando a países en crisis, o a las personas que viven en países que están en crisis, como Irán precisamente, a tener un activo apolítico e incensurable que les permite evadir bloqueos, sobre todo financieros. Entonces, el Bitcoin tiene una gran utilidad en ese sentido y es muy fácil de almacenar y transportar sin que nadie se dé cuenta, a muy bajo costo. Entonces, sin duda alguna, tiene muchísimo sentido en ese sentido Bitcoin, ¿no? También, por supuesto, las altcoins han quedado un poco rezagadas, no están reaccionando. Algunas personas me han preguntado si debo de invertir en altcoins o no. Ya yo he dicho que hay unos cuantos proyectos, tal vez 3 o 4 proyectos buenos para invertir en altcoins, y no estoy hablando ni de Ethereum, ni de Litecoin, ni nada de esto. Estoy hablando de otros proyectos que ya han madurado bastante y tienen servicios y productos y que están usando las criptomonedas. Creo que esos son el tipo de proyectos al que tenemos que mirar. Y por supuesto, seguir confiando en Bitcoin, que es la moneda rey de las criptomonedas. Así que sencillamente no recomiendo la inversión ni la diversificación en altcoins. Es un tremendo error en ese sentido. Si vamos explorando los diferentes marcos temporales, podemos ver que este aumento se ha dado con una expansión del volumen, cosa que me hace ser bastante positivo en cuanto a este movimiento de Bitcoin, ya que hemos visto un aumento del volumen, cosa que tiene que acompañar este tipo de movimientos. Y los retrocesos siempre han venido acompañados de un menor volumen. Así que creo que hay una mayor presión compradora que vendedora en este punto, a pesar de que tengamos este retroceso en este punto, que de igual manera hay que vigilarlo, porque si nos rompe esta línea de soporte, que anteriormente fue la resistencia clave de la zona de rango, sí que podríamos ver a lo mejor el precio moverse a los 7.400. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Yo aproveché y abrí una operación en QuantFury. Estoy en largo en Bitcoin para que lo puedan ver. Recuerden seleccionar entre las opciones cuando van a tradear Bitcoin que van a tomar como referencia el precio de Binance, ya que es el exchange que tiene mayor liquidez y el que nos va a garantizar el mejor precio de ejecución según el libro de órdenes. Muy importante eso. También estoy en largo en el oro y en la plata, como pueden ver. Son los activos en los que yo personalmente invierto y recomiendo a los demás. Yo no hago cosas ni recomiendo cosas en las que yo primero no invierto. Así que bueno, obviamente lo hago por QuantFury para hacer trading, porque las condiciones de la plataforma y de la app pues son insuperables para mí. También cerré mi operación que tenía en Netflix, porque obviamente en la bolsa la veo bajista de hace un tiempo, y bueno, he decidido salirme del mercado accionario y simplemente estoy con los metales y la criptomoneda. Por ahora estoy teniendo una ligera pérdida acá en Bitcoin, pero bueno, espero que si la señal continúa su camino, pues por supuesto empiece a entregar
rentabilidad en la criptomoneda, y si no es el caso, pues obviamente, bueno, estoy diversificando mis operaciones con oro y plata, y de esa manera puedo contener un poco más la volatilidad que pueda dar Bitcoin en algún momento. Son estrategias que uno puede ir manejando para realmente aprender a hacer trading sin sobreexponerse a un mercado, porque si abres una operación en Bitcoin, Litecoin y Ethereum, estarías perdiendo en 3 activos al mismo tiempo. Entonces, lo ideal de esta situación es tener activos que no estén tan correlacionados entre sí y mantengan un equilibrio en el valor de cualquier cartera, sea de activos que estemos almacenando en pasivo o que sean activos cuando estamos en los mercados haciendo trading. Así que eso es, bueno, una de las estrategias muy importantes que hay que tener. Si quieres aprender más de estos temas, te recomiendo entres en mi página web. En la descripción del video tienes el link. Ahí están la sección en mi página web de los cursos de trading. Yo explico este tipo de estrategias y por supuesto puedes acceder a mi comunidad de trading, donde yo entrego las señales con punto de entrada y salida en los mercados. Recuerden que estas señales se basan en una estrategia de swing trading, la cual son pocas señales las que opero en el año y que están buscando, por supuesto, obtener la máxima rentabilidad en el tiempo. Y ya vamos a explicar eso, porque yo no me salgo en objetivos cortos, busco rentabilidad a largo plazo. Entonces, bueno, esa es la situación que podemos ver: aumento de volumen, ruptura de la zona del rango, y también, si nos vamos a la gráfica semanal, bueno, podemos ver el movimiento que ha dado acá el mercado. Las velas tienen una cierta convicción, vamos a decir que no es la más ideal, la vela semanal, pero la mensual sí que está muy interesante. De hecho, me recuerda un poco a lo que vimos al final del mercado bajista anterior. Así que bueno, sin duda alguna esto puede ser una oportunidad. Recuerden invertir siguiendo las normas de la gestión monetaria. En cada trade siempre debemos arriesgar la misma cantidad de dinero. Yo recomiendo que los stop loss no excedan un 5% del tamaño total de nuestra cuenta. De esa forma puedes definir el tamaño de tu operación a la hora de invertir, y de esa forma, pues obviamente siempre el mercado nos dará nuevas oportunidades y mantendremos nuestra cuenta para continuar tradeando. No hagas overtrading, no te sobreexpongas constantemente al mercado. Es uno de los errores y por los cuales la gente quema sus cuentas buscando duplicar su capital rápidamente. Realmente uno lo que tiene que hacer es tratar de acumular rentabilidad en un año. Yo les digo, ustedes deben de calcular ese tiempo como mínimo, para luego con esas ganancias vivir al año siguiente si se están dedicando enteramente a vivir del trading. Si no tienen una cuenta suficientemente grande para vivir del trading, les recomiendo que lo vean como un ingreso extra y sean bastante pacientes, porque los resultados del trading toman tiempo, a veces toman años aprender a operar los mercados y a dominar nuestra propia psicología, que es nuestra mayor enemiga en las inversiones. Y espero, bueno, saber cuáles son sus comentarios al respecto, también sus resultados en los comentarios de YouTube. Espero ver precisamente lo que ustedes tienen que decir al respecto. En cuanto al oro, pues si pueden ver que hemos tenido un movimiento más parabólico, nos tocó casi los $1.620, ya cumpliendo otro de los pronósticos que había dicho en el canal de YouTube, que íbamos a llegar a los $1.600 en el precio del oro. Efectivamente así ha sido. Así que bueno, el oro continúa su tendencia al alza. Por ahora creo que el oro va a tornarse un tanto bajista o va a intentar lateralizar en esta zona algún tiempo. Igual creo que es importante que se mantenga sobre los $1.500, lo cual mantiene las perspectivas alcistas del metal a largo plazo. Yo vaticino que el oro en el año 2020 deberá llegar a la marca de los $1.700 como mínimo. Por supuesto que es un canal ascendente y vamos a tener una subida, por supuesto, zigzag, ¿vale? No vamos a tener todo el tiempo un movimiento de este tipo, pero sin duda alguna el oro va a seguir subiendo y marcándonos mínimos en ascenso cada vez más importante. Desde el punto de vista técnico lo tenemos confirmado, y desde el punto de vista, por supuesto, de los fundamentales lo vienen, por supuesto, apoyando en ese sentido. También podemos verlo en el GLD, el ETF del oro. También es muy estable de operar y pueden ver, bueno, efectivamente cómo nos dirigimos a esa zona de objetivos más altos. A mí me gusta mucho operar el GLD en la app de QuantFury, que es como lo pueden ver acá, ¿ok? Ya que, bueno, el ETF pues no expira, no es como un contrato de futuros, y podemos tener la operación abierta por semanas o meses. Al menos ese es mi estilo, y de esa manera mi cuenta va sumando y sumando y sumando y acumulando cada vez más rentabilidad. Entonces, bueno, espero yo que según las proyecciones técnicas que puedo hacer extrapolando el pasado y proyectándolo al futuro, tenemos como mínimo esta marca de precio donde el oro continúa su tendencia alcista. Así que eso es muy, pero que muy importante. Ahora sí vamos a entrar al tema del petróleo. Sé que a muchas personas les gusta operar el petróleo, pero el petróleo es muy volátil, extremadamente volátil, y hay que tener mucho cuidado con él. Ahora, ¿qué
está mostrando el petróleo. Pueden ver cómo la cotización tiene una cierta curva acá, está formando una especie de suelo redondeado acá y venimos con mínimos en ascenso y una zona de resistencia que podemos promediar, aunque no está muy exacta esta línea de tendencia. Vamos a tratar de mejorarla un poco. Sin duda alguna podemos conectar los cuerpos reales de las velas con las sombras. Hay gente que no está muy de acuerdo con esto, pero sin duda alguna podemos tratar de buscar una zona de resistencia promedio, ¿vale? Y de ahí extrapolar que esa es la zona más importante de precio. También tenemos que chequear mucho los niveles psicológicos entre los $64 y los $63, donde está esta zona más importante. Entonces vemos cómo viene el mercado marcándonos mínimos en ascenso con una resistencia a un mismo nivel. Eso nos da una figura alcista o de continuación de tendencia al alza. En el caso de estos triángulos, a veces en zonas de soporte suelen ser muy relevantes para un cambio de tendencia, porque ya que veníamos a la baja, pues podemos tener ese cambio de tendencia. De hecho, el petróleo se ha venido recuperando. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones que podemos hacer? Hoy en el discurso de Trump vemos que el mercado, por supuesto, reacciona, pero no hay que preocuparse mucho por esta volatilidad. ¿Qué está haciendo en el gran panorama de las cosas el petróleo? Como ya les digo, pues obviamente la tensión geopolítica va a hacer que el crudo suba. Ahora, ¿cuándo puede realmente romper esta estructura de triángulo? Pues el análisis técnico nos indica que a partir de un 70% del recorrido de la figura podríamos ver dicha ruptura. Entonces yo planteo que tal vez en mayo, julio, esta ventana temporal entre mayo y julio, podríamos ver el final de la zona de acumulación y una ruptura del precio del petróleo. Ahora, los analistas hablan de $100 el barril. Pues técnicamente no creo que llegue tan fácilmente si tenemos en cuenta cómo se proyectan los objetivos según el análisis técnico. Yo creo que podríamos llegar a los 85, $80. Podríamos redondearlo acá a los $80 en los próximos meses, dando una muy buena rentabilidad, por cierto, a aquellos que quieran operar el petróleo. También te recomiendo que lo busques en QuantFury. El instrumento que te recomiendo para operar, buscamos Oil, ¿vale? Y tendríamos lo que es el Crude Oil WTI, ¿vale? Este es un contrato de futuro. Hay que tener cuidado porque los contratos de futuro expiran. Así que hay que tener mucho cuidado con esto si no quieres quedar atrapado en un trade. Pero entonces, bueno, creo que es el instrumento ideal para hacerlo. Pueden ver que el spread, precio de compra y de venta, es mínimo y no vas a tener tarifas overnight por operar el petróleo. Así que sin duda alguna sería una excelente oportunidad para sacarle rentabilidad a tu portafolio con el petróleo y esta app. Entonces, bueno, evidentemente esta es la proyección que podemos hacer según el análisis técnico. Vemos cómo se viene completando. Ya el oro hizo lo mismo, el Bitcoin está haciendo lo mismo y esta es una figura que he visto muchísimas veces cumplirse y dar un excelente resultado. La cuestión es que hay que esperar varios meses a que esto ocurra, hay que tener muchísima paciencia porque los mercados se mueven así. Y bueno, ya para ir terminando, bueno, la plata también reaccionó muy bien, casi llegó a los $19. Ustedes saben que yo he proyectado un precio entre 20 y $21 según el análisis técnico en la plata. También la plata es un metal que está a muy buen precio y que de hecho te recomiendo el servicio que tengo en la descripción del video, una página web donde yo adquiero el metal en físico y que bueno, nos da excelente descuento. Lamentablemente solo funciona en Estados Unidos y Europa, así que bueno, Latinoamérica es un poco más complicado, tienen que ir a sus mercados locales a adquirir el metal. Yo no vendo directamente ningún metal, así que si alguien se hace pasar por mí en los comentarios de YouTube, amigos, pues ignórenlo totalmente. Entonces bueno, yo he calculado que el precio de la plata deberá estar por acá en los $21. Podríamos hacer tal vez alguna proyección de tiempo basándonos en la misma figura de triángulo, ¿vale? Podríamos decir que el objetivo para llegar a este precio, estamos hablando a mediados de marzo, cosa que también coincidiría con el bull run del petróleo aproximadamente, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que a finales de marzo podríamos entre tal vez febrero y marzo ver y que la plata esté empezando a alcanzar dichos objetivos. Esto es algo que es interesante en el análisis técnico porque podemos medir precio y tiempo, algo que también es muy valioso en el análisis técnico. Y ya finalmente, pues la bolsa, el S&P 500 con los ataques de Irán, tuvo una reacción bastante violenta, pero pueden ver que ya se recuperó. Obviamente la bolsa no va a caer por eso, pero sin duda alguna, pues el riesgo financiero de operar los índices, ya que estamos en máximos históricos y no paran de subir, es muy preocupante. En mi video anterior ya explicaba
de lo peligrosos los movimientos parabólicos que venimos viendo en la bolsa mayormente y en algunos metales como el paladio. Así que hay que tener muchísimo cuidado con todo este tema. Y bueno amigos, no les voy a quitar más tiempo, suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos, es muy importante y lo diré siempre, aprender sobre todo en esta época cómo proteger nuestro dinero en activos como el oro, el Bitcoin, la plata y otros, porque tenemos que asegurar nuestra vejez por nosotros mismos. Olvídense de confiar tanto en los estados ni en su dinero político. Es un error históricamente, es un error que se repite por generaciones cada cierto tiempo. Y ahorita estamos en la generación que yo creo que obviamente perderá el acceso a todos estos privilegios como las pensiones, etcétera, etcétera. Y bueno amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.